Bienvenidos a los que se están sumando. Estamos en la lección número 12 y vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte la gloria, la honra, el honor. En esta tarde queremos que tú seas nuestro maestro, que tú seas el que nos esté enseñando, que tú seas, Señor, el que nos muestre, nos enseñes. Queremos realmente tener la revelación del Padre en esta tarde. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que vayamos a hablar, de lo que vayamos a compartir. Queremos escuchar tu voz, que tú puedas hablar a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, yo te quiero dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Hoy estamos arrancando con una clase, un tema por más interesante. Vamos a estar con los principios de la oración. La idea de esta clase es por ahí compartir algunas cosas básicas vinculadas a la oración. No es que los principios que vamos a estar viendo hoy sean los únicos y los exclusivos, así como los tipos de oración que sean los únicos y exclusivos, pero sí más o menos abarcan la mayoría o las oraciones o los principios más importantes a tener en cuenta en cuanto a la oración. Si vamos a Lucas capítulo 1, verso 1, nos dice: y aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y es muy interesante que los discípulos pudieron identificar la vida de oración de Jesús. Cuando vamos estudiando la vida de Jesús a través de los evangelios, siempre hay una característica, que Jesús se apartaba a un lugar solitario a tener su tiempo de comunión con Dios, ya sea al final del día o muy de mañana al comienzo de cada día. Por eso los discípulos identificaron la vida de oración de Jesús, que era una vida muy intensa, y veían los frutos también de esa vida de oración, de esa intimidad con Dios. Y en Mateo capítulo 6, verso 7, nos dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que su palabrería eh, serán oídos. Y los discípulos identificaban en la gente de su tiempo que la oración pasaba a ser más un acto de ritual, un acto de mostrarse. Recordemos que el pueblo de Israel, y en la época de donde vivía Jesús, la gente que ocupaba cargos religiosos tenía un estatus no solamente dentro de lo que era la religión judía, sino que ocupaban un puesto casi político, más allá del dominio del Imperio Romano en ese tiempo. Pero la clase religiosa era una clase vista como un estatus, como una clase política en nuestros días, ¿no? Como dirigentes políticos de nuestros días, así eran, que tenían cierto estatus. Y y Jesús lo que quiso compartir a través de los principios, los que vamos a ir analizando, Jesús no lo habló en base a principios, pero sí nosotros lo podemos identificar, ciertos principios en la palabra de Dios que nos van a ayudar en el proceso de oración y qué cosas tener en cuenta al momento de orar. Orar es hablar con Dios, no es otra cosa, no tiene pasos mágicos, no tiene nada, hay muchos secretos detrás de la oración, pero tampoco uno no tiene que ser especialista para orar o seguir ciertos lineamientos. Simplemente es hablar con Dios. Sí vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar en esa comunión con Dios, en ese hablar con Dios, que, que nos van a permitir por ahí tener una vida más íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, si tenés tu Biblia, te pido que puedas dejar abierto en Mateo capítulo 6, versos 5 y 6, y dice: tú cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las iglesias y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más tú cuando ores, entra a tu aposento, a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La vida de oración, en primer lugar, es una vida de oración privada.
Es una vida de oración en la cual nosotros nos vinculamos con Dios. Como le decía, por ahí para poner un poquito en el contexto en el cual Jesús habla acerca de la oración y por qué hace tanto hincapié en la oración en lo secreto, es porque lo que le decía, la clase religiosa del tiempo de Jesús, los fariseos, los sacerdotes, eran vistos como una clase con cierto estatus, entonces querían mostrarse más espirituales, ¿no? Por eso oraban, y escuchamos por ahí la oración en otro pasaje de la Biblia, donde un fariseo decía, gracias Señor porque no soy como este gentil, pecador y lo demás, y quería justificarse, ¿no? Pero la oración privada es un estilo de vida, es una forma de comunicarnos. Y cuando hablamos de hipócrita, hablamos de alguien que es, traducirlo a nuestro lenguaje actual, es un falso, ¿no? Que quiere aparentar algo que en realidad no es, quiere aparentar una vida de espiritualidad, pero en su vida secreta no hay una comunión íntima con Dios. En un pasaje de la Biblia también Jesús le dice a su clase religiosa de su tiempo que eran sepulcros blanqueados, que por afuera eran muy hermosos, bonitos, pero por dentro su corazón, su mente, había podredumbre, había un corazón alejado de lo que realmente quería Dios. Y la oración se desarrolla en esa intimidad entre Dios y los hombres, y es allí donde nosotros nos encontramos directamente con el Espíritu Santo. Y es un tiempo que tenemos que tenerlo en forma individual. Está muy bueno como matrimonios puedan ocupar tiempo orando. Está muy bueno que si tenés posibilidad de reunirte con tu grupo pequeño, con alguien, con algún compañero de oración, puedas orar y compartir, pero también es fundamental y esencial esa oración íntima y privada con Dios. Por eso habla de cerrada la puerta en un lugar donde nadie te ve, donde nadie te pueda interrumpir, vos puedas tener ese momento de intimidad, ese momento de comunión íntima con Dios. Ese es el primer punto, la oración privada, ¿sí? Mi intimidad con Dios. Jesús no estaba en contra de la oración pública, pero sí en su época la oración pública pasaba a ser más para mostrarse que para acercarse a Dios, y por eso él lo condena lo pone, hace tanto énfasis en eso. En segundo lugar, dice no usar vanas repeticiones, versículos 6 y 7 y 8 de Mateo, que dice, y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejante pues a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y la oración no tiene que ser necesariamente larga. Muchas veces pensamos que por más larga es nuestra oración, somos más espirituales o le tocamos al corazón de Dios, o si por ahí entran a jugar mucho las emociones en el momento de la oración, eso va a quebrantar el corazón de Dios, va a afectarlo, y muchas veces simplemente es algo emocional, no es una decisión o algo sincero a nuestro corazón, pero no tiene que ver con eso. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 18 y 24, los versículos donde está la historia del profeta Eliseo, que fue desafiado por los sacerdotes de Baal, que eran los del tiempo de él, dice que hicieron dos altares donde habían puesto unos holocaustos, unos sacrificios, y querían ver quién era el verdadero Dios. Entonces los sacerdotes de Baal empezaron todo el día a orar y a clamar a su Dios, y invocándolo para que el fuego descienda y consuma. Nos dice Primera Reyes capítulo 18, 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, dijo Eliseo, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien, que sea así. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y simplemente dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy de manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca tu pueblo, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y en un instante dice que descendió fuego del cielo y consumió no solamente el altar, las piedras, todo. Y anteriormente, si quieren leer toda la historia, es muy interesante. Los sacerdotes sabían, y los que eran, que promovían a Baal, adoraban a Baal,
habían adorado, se cortaban, hicieron de todo durante todo el día, y encima Eliseo, que es muy pícaro, le dice, che, griten más fuerte, que no le escucha a su Dios, y ellos gritaban con toda su fuerza, pero no pasó nada. Y Eliseo simplemente oró cortito, se estima que no fueron más de 20, 25 segundos, y descendió el poder de Dios y ocurrió ese milagro tremendo, ¿no? De que Dios consumió el holocausto. Por eso las oraciones largas no están mal, pero no simplemente por querer orar largo Dios te va a escuchar. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado cuando oramos, fíjate vos cómo hablas con las demás personas y presta atención como muchas veces oramos nosotros, ¿no? Decimos Señor, gracias Señor, y repetimos muchas veces esa palabra. Yo cuando hablo con mi esposa no le digo, hola Pati, ¿cómo estás Pati? Gracias Pati porque me trajiste el mate, Pati, gracias porque me diste el sandwichito, gracias porque lavaste los platos hoy Pati. Y Pati, cuando yo me voy a ir al trabajo, Pati, tráeme por favor, acordate de traer el pan, Pati, para que los chicos puedan comer, Pati. ¿Sí? Muchas veces no nos damos cuenta y repetimos muchas veces la palabra Señor y Dios, y a veces no estamos orando con el entendimiento en esos momentos. Por eso fíjate, quizás grabate un día, tomaste el trabajo de grabarte cuando estás orando y quizás no nos damos cuenta y eso es por costumbre o por un mal hábito que tenemos. Pero cuando hablamos con Dios es como, no es obviamente no es lo mismo que hablar con una persona, no cara a cara, pero el sentido del diálogo es el mismo. Por eso tenemos que orar con conciencia. Como le decía, no es que es una formalidad la forma de orar, una forma única de orar, sino que es la forma que yo me comunico con Dios. Yo no hablo así con mi esposa, no le digo, pero muchas veces oramos de esa manera. Por eso te desafío a analizar un poquito cómo es nuestra oración, cómo es nuestro diálogo con Dios, si es realmente un diálogo genuino o simplemente a través del tiempo hemos adquirido y de alguna manera ir copiando a otras personas y no tenemos nuestra manera de hablar en forma, nuestra comunión, nuestra forma de conversar directa con Dios. No usar vanas repeticiones. A mí me tocó, sin criticar, ¿no? A mí me tocó desde jardín de infante hasta toda la secundaria ir a un colegio católico y era muy común en las novenas, los que vienen conocen, de la repetición del Padre Nuestro, de los Ave María y todo eso. Y muchas veces lo hacíamos simplemente, o lo hacían simplemente por una cuestión de cumplir, ¿no? El rito o el proceso, el sacramento, no me acuerdo bien cómo era, y simplemente repetían y nadie prestaba atención a lo que estaba diciendo. Por eso es importante que cuando oremos pensemos lo que estamos diciendo, no simplemente extender nuestra oración para que sea más larga y parezca más espiritual, sino realmente hay un diálogo con Dios. Por eso Jesús acá le dice, no uséis vanas repeticiones, no copiemos lo que otros oran. Si tenés que orar 3 palabras, 4 palabras con Dios, no sabes qué decirle, Señor, mira, no sé qué decirte, no sé cómo arreglar esta situación. Y decíselo así, simplemente. ¿Sí? No es necesario una oración larga, porque no es necesario que las personas vean cuán espirituales somos nosotros, sino que la oración es mi diálogo con papá, con Dios. Y muchas veces cuando oramos, decimos, ¿qué va a pensar la otra persona? ¿Cómo yo estoy orando? ¿Qué estoy diciendo? ¿No? Si como que nos cohibimos un poquito, ¿no? En el momento de orar, o nos condicionamos la manera de orar. Pero cuando oramos, nos estamos dirigiendo al Padre directamente. Por eso también creo que Jesús hizo hincapié al comienzo de la oración en lo secreto, porque cuando estamos en intimidad, nadie nos interrumpe, no estamos condicionados por nada, podemos abrir todo nuestro corazón, nuestras necesidades a Dios y poder expresarle lo que hay en nuestro corazón. Después encontramos 2 parábolas muy interesantes, una la del juez injusto, donde habla, no vamos a profundizar hoy en estas parábolas porque hay mucho para hablar. Imagínense, estamos con la serie del sembrador y llevamos casi 4 sábados ya, y cada una de estas parábolas podemos hablarlo bastante, ¿no? Pero la palabra del juez injusto habla de una mujer que insistió al juez para que le hiciera justicia, y el juez, a fin de que la mujer no se volviera cargosa, ¿no?
por ser tan insistente y que no le moleste más, le hizo justicia. Y lo que nos enseña esta parábola, en pocas palabras, es que si las personas injustas hacen justicia y escuchan el clamor de otras personas, cuánto más nuestro Dios, que nos ama y que está pendiente de nosotros, va a ser. Y hay una pregunta al final del versículo 8 de Lucas capítulo 1, del 8 del 1 al 8, dice: os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que hace. ¿Cómo es tu oración? ¿Es con fe, creyendo lo que estás diciendo, o simplemente repitiendo? Después tenemos la parábola del amigo inoportuno, que llega a altas horas de la noche porque le cayó alguien en la casa y le pide comida a otro amigo, y porque es su amigo, le concede y le da lo que él necesita. Para Dios no existe la inoportunidad, no hay un momento inoportuno para poder orar. En cualquier momento del día podemos hacerlo. Él nunca duerme, no dormita, no descansa, Él siempre está atento. Si nosotros como seres humanos, a nuestros amigos, a aquellos que tenemos en estima, que nos piden algo, le tratamos de suplirlo, fíjense, Dios nos dice: cuánto más yo, que entregué todo por ustedes, no lo voy a hacer, no lo voy a conceder. Y en tercer lugar, en Lucas 11, del 11 al 13, habla del padre terrenal, ¿no? Si un padre terrenal, siendo malo, da buenas cosas a sus hijos, cuánto más también nos va a dar Dios. Ahí vayamos hasta Lucas capítulo 11, verso al 13, dice: ¿qué padre de vosotros, si tu hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide huevo, le dará un escorpión. Pues si nosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? ¿No? Si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más nos va a dar nuestro Dios? Y hablaba ya del Espíritu Santo. Así que no usemos vanas repeticiones, pensemos, oremos con nuestro entendimiento, y acordate que la oración es el diálogo, nuestra comunicación con Dios. No es simplemente repetir un formalismo, una oración para cumplir, sino que es un momento de diálogo. No sé cómo es tu momento de oración, pero yo trato siempre que mi tiempo de oración sea un tiempo donde yo le pueda descargar mis cosas a Dios. A veces hasta uno de alguna manera como casi se enoja con Dios por cosas que nos van pasando, ¿no? O por ahí solo me pasa a mí, ¿no? Yo digo: ay, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Y no, uno descarga lo que le está pasando a Dios, le va pidiendo: Señor, mira, tengo esta situación, ya no sé qué hacer, cómo resolverlo, cómo tratarle, no le aguanto más a esta persona, o alguna situación que se nos escapa. Y realmente en ese momento de intimidad vos podés abrirle tu corazón a Dios. Por eso es tan importante. Tercer principio, el de colocar a Dios en primer lugar. En Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, dice Jesús, en la oración conocida como el Padre Nuestro, encontramos que hay 3 pedidos relativos al Padre y a su honra. Este pasaje es muy conocido, donde Jesús les comparte esta oración que es universalmente conocida, que es el Padre Nuestro, que dice así: ustedes pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. En algunas versiones las cortan esta última parte, pero cuando analizamos el Padre Nuestro, vemos que tenemos 3 pedidos relativos al Padre, o 3 referencias relativas al Padre. Una es que dice: santificado sea tu nombre. Esa palabra, santificado sea tu nombre, cuando vamos al original de la palabra de Dios, habla de una palabra griega que significa algo que debe ser tratado de una manera diferente o con un cuidado diferente, y que no es algo común, ¿no? Por eso, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios no es cualquier nombre, sino que es un nombre especial, el cual merece respeto, el cual merece admiración, o el cual merece también que nosotros podamos tenerlo en alta estima.
volviendo un poquito a lo que habíamos hablado en lecciones anteriores acerca de los nombres de Jehová, decíamos que el pueblo de Israel no mencionaba el nombre de Jehová para no violar el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Y nosotros muchas veces no prestamos atención a este mandamiento, más que el mandamiento, el hecho del respeto por el nombre de nuestro Dios. No que Dios sea un Dios lejano, sino que el nombre de Dios es un nombre especial. Cuando hablamos de que venga tu reino, hablamos de que queremos que el reino de Dios, su justicia, su orden, la salud, la libertad, la salvación, pueda establecerse en medio de nosotros. Nosotros como iglesia tenemos esa misión de establecer el reino de Dios en Posadas, en Argentina, y hasta lo último de la tierra. Y tiene que ver con eso, de la salud, la libertad, la salvación, que sea hecha tu voluntad. Y si vamos a Romanos 12:2, sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso también en esta oración Jesucristo le dice, sea hecha tu voluntad, porque ya la conocía, sabía cómo es la voluntad de Dios. Hay 3 pedidos relativos a nosotros y a nuestras preocupaciones temporales o biológicas, ¿no? Por un lado dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que nos enseña la dependencia diaria y constante. Y vuelvo un poquito a la historia del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y Dios le mandaba el maná, y lo que Dios le dijo es, junten el maná que necesitan para ese día, no vayan a acumular porque ya le va a quedar feo. Y eso hablaba de la dependencia y quería que el pueblo de Israel confiara en que Dios siempre le iba a proveer, excepto para el día de descanso que tenían que recoger un poco más y se conservaba, pero si no de un día al otro se echaba a perder y nos habla de eso. Por eso el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, habla de esa confianza que podemos tener en nuestro Dios, en el cuidado que Él tiene acerca de nosotros. Y nosotros muchas veces nos preocupamos por mañana, por la semana que viene, lo que va a pasar en los años. Es bueno planificar, es bueno ser previsor, es bueno tener nuestros presupuestos de ingresos y egresos, planificar todas las cosas, pero el que determina todas las cosas es nuestro Dios. De Él dependemos, de Él viene nuestra provisión, la posibilidad, si tenés un trabajo, la posibilidad de la provisión viene de parte de Dios. Y este punto B dice, perdona nuestras deudas. A mí, la verdad que cuando vemos lo que dice el Padre Nuestro, así como fíjense lo que dice, y perdona nuestras deudas, y esa segunda parte del versículo a mí no me gusta mucho, ¿no? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, podemos a profundizar un poco, ¿no? ¿Cómo perdonamos nosotros? ¿Dios nos perdona? Yo la verdad que quisiera que Dios me perdone como Jesús, ¿no? No como yo a veces perdono, porque nos cuesta muchas veces perdonar. Sabemos que es un mandato, que es una decisión de parte de Dios. El tercer pedido relativo a nosotros dice, no nos dejes caer en tentación, nos enseña a resistir las tentaciones y a ser liberados de las tentaciones, pidiéndole fortaleza, sabiendo y reconociendo que solos nosotros no podemos, que necesitamos del poder de Dios, del Espíritu Santo. Y en último lugar, habla de una actitud de alabanza hacia Dios. Dice, porque tuyo es el reino. Cuando se refiere a que tuyo es el reino, habla de el espacio de gobierno, no vendría a ser un espacio físico, geográfico, pero sí en el espacio donde Él ejerce su autoridad, que es nuestra vida. Cuando hablamos que tuyo es el poder, Dios, se refiere a que Él ejerce y manifiesta lo que quiere, hace lo que quiere, sana, libera, pero también condena, porque es Él el que tiene el poder. Y tuya es la gloria. Recordemos que Satanás, ¿qué quiso hacer? Apoderarse de la gloria de Dios. Y eso le significó la expulsión del cielo a Satanás, porque toda la gloria, la honra, es solamente para nuestro Dios. Y todo lo que hagamos y la forma en que nos desenvolvamos tiene que ser necesariamente para la gloria y honra de nuestro Dios. Por eso también vuelvo al comienzo que hablábamos que la oración, cuando lo hacemos en público, tiene que ser una oración que puede ser, vamos a ver los distintos tipos, pero tiene que ser una oración que pueda poner en alto el nombre de nuestro Dios y no a nosotros como persona.
Más adelante encontramos en Mateo 6:9, nos habla Padre nuestro, ¿sí? Ese sentido de cercanía, de paternidad de parte de Dios. No nos habla de un Dios lejano que no está atento a lo que nos pasa, sino dice Padre nuestro, en el sentido que Dios es tu papá, Él nos conoce y Él quiere cuidarnos, protegernos y ser nuestro Dios proveedor, esa paternidad que nos da Dios. El principio también de reconocer en la oración que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Él puede en todo lugar, sabe todo lo que pasa, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta al momento de hablar con Él. En sexto lugar, el principio de reconocer la grandeza de Dios. Cuando estés orando, puedas decir la adoración. La adoración, si me acompañan, este es un versículo bastante conocido. Mateo, me estoy perdiendo, Mateo, capítulo 4, del 23 al 24, que nos dice, Mateo 4, a ver si tengo por acá, aquí está. Más la hora viene, quizás los que son más viejitos se acordarán que hace muchos años cuando hubo un congreso donde hablaba de los verdaderos adoradores. Hay un cantante, Marcos Witt, que hizo mucho hincapié sobre esto, que los verdaderos adoradores buscaban al Padre. Y en Mateo 4:23 dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En espíritu se refiere a la naturaleza, a la adoración desde nuestro corazón, y no como un acto religioso simplemente para cumplir, sino realmente reconociendo que en Él es. Por eso también habla de en verdad, al contenido, ¿sí? Tener como base también la palabra de Dios. Podemos cantar salmos y adorar a nuestro Dios. La adoración no es simplemente las canciones, como dice la alabanza, no son las canciones más rápidas y la adoración es las canciones más lentas, sino que la alabanza es el momento donde nosotros le agradecemos a Dios, reconocemos toda su grandeza, y la adoración es el momento de intimidad con Él, donde elevamos y reconocemos todo lo que Él es, lo grande, lo sublime, lo majestuoso, lo poderoso que es. Y Dios busca que ese sea un estilo de vida agradecido a Dios en todo lo que hacemos. La oración no cambia a Dios, la adoración tampoco nos cambia a nosotros, no cambia a Dios, perdón, pero sí nos cambia a nosotros. Punto 7, y vamos avanzando. El principio de desear que el reino de Dios sea establecido. Por eso decía, venga tu reino, que se establezca el reino de Dios en nuestro medio. Cuando hablamos de que el reino sea establecido, hablamos de que los principios de la palabra sean establecidos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en la educación, en la manera que hacemos las cosas, en cada área de nuestra vida pueda ser establecido el reino de Dios. No es un reino físico, el pueblo de Israel esperaba un reino físico, pero Dios lo que trajo fueron principios y verdades para aplicar. Nosotros tenemos varios cursos donde compartimos principios bíblicos, padres a la manera de Dios, la finanzas, sanando mi media naranja, donde vamos aplicando y conociendo principios del reino de Dios para nuestra familia, para nuestras finanzas, y hay muchos cursos, hay estudios acerca de ello, pero tiene que ver con eso, ¿no? De aplicar las verdades y principios de la palabra a lo distinto, establecer el reino de Dios en las artes, en los medios de comunicación, en el deporte, en el gobierno, donde a vos te toca desempeñarte, que vos puedas ser como un pequeño Cristo en ese lugar, que la gente te pueda identificar, nos puede identificar como pequeños Cristos en ese lugar. Otro principio importante al momento de orar es conocer y aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no ocurre automáticamente. Dios quiere que todos seamos salvos, pero implica una decisión de parte nuestra de reconocer que somos pecadores y aceptar el sacrificio que hizo Jesucristo. No todo lo que ocurre es necesariamente la voluntad de Dios. Sabemos que cuando el hombre pecó, no fue voluntad de Dios pecar. Él nos dio la capacidad de poder tomar decisiones propias,
Y muchas de nuestras decisiones no son culpa de Dios, no es voluntad de Dios. Dios a veces nos dice, por dar un ejemplo así muy, muy visual, no seas infiel, y después cuando nuestro matrimonio, aún en los pensamientos, y después cuando nuestro matrimonio se viene a pique, echamos la culpa a Dios. Señor, vos me mostraste, me confirmaste que esa mujer, y a veces vamos tomando decisiones o hicimos alguna compra y no le preguntamos a Dios, después le echamos la culpa a Dios de algunas cosas, pero no todo, o accidentes, como decía, como hay un ejemplo muy gráfico también, si la velocidad máxima en un lugar es 80 y vos vas a 120 o 150 y llegas a tener un accidente o matás a alguien, no puedes decir fue la voluntad de Dios que pase eso, porque uno estaba transgrediendo alguna regla o alguna norma de tránsito. Y también muchas veces nosotros transgredimos, no obedecemos o no aplicamos principios de la palabra de Dios y después le culpamos a Dios, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Y Dios dice, chamigo, acá tenés mi palabra, hacé lo que yo te digo, haceme caso, metete con la palabra de Dios y apliquemos para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Por eso, hacer la voluntad de Dios no es algo opcional, sino que es algo esencial, debe ser en nuestra vida. Vuelvo a lo mismo de Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, así que qué mejor que hacer la voluntad de Dios. El principio no la podemos pasar de largo, ¿no? El principio de esperar. Wow, la fe y la paciencia caminan de la mano. Hebreos capítulos 10, verso 35 al 36 nos dice, por lo tanto, no pierdan la confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan, o sea, todos, es tener, ¿qué? Paciencia. Nos cuesta muchas veces, ¿no? Para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Dios a veces nos pide fe y paciencia, saber esperar, y nos cuesta, a mí me cuesta a veces, ¿no? A veces uno simplemente tenemos que esperar en una cola o hacer algo, ya no, como que ya nos ponemos inquietos, ¿no? Y muchas veces Dios nos dice, tranquilo, tranquilo, esperá que yo me voy a encargar, y nosotros ya queremos que las cosas se solucionen por arte de magia, ¿no? Como decimos, en un clic. Y Dios nos dice, tengan paciencia, Él tiene sus tiempos y hay muchas veces que necesitamos esperar y vamos a recibir lo que Él nos ha prometido. Y hay algo muy importante que Él nos ha prometido, que es la vida eterna. Él no nos ha prometido una vida llena de riquezas, llena de prosperidad, de grandes cosas, de grandes cuentas bancarias, de ser millonarios, pero Él nos ha prometido la vida eterna. Eso sí, te puedo asegurar que si le entregas tu vida, esa es la recompensa que sin duda, si somos fieles y esperamos, vamos a recibirla. El principio de pedir, Mateo capítulo 6, verso 8, ¿qué nos dice? Mateo capítulo 6, verso 8 nos habla de que nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros le pidamos. Dios ya sabe lo que necesitamos, pero tenemos que pedirle a Él. El principio de pedir cosas específicas. En Mateo capítulo 6, verso 11, nos habla de pedir cosas específicas. El pan nuestro de cada día, dánoslo, habla de dánoslo hoy, no mañana, sino ser específico en cuanto a nuestro pedido a Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, 1 encontramos que ante todo exhorto que hagan que seamos específicos en lo cuanto le pedimos a Dios para que Él también pueda respondernos. El principio de la oración no egoísta también tiene que ver con eso, de muchas veces hacemos lo que digo, la oración de la oveja, ¿sí? Señor, bendecime, salvame, Señor, saname, ¿sí? Concedeme, todo para mí, ¿sí? La oración de la oveja. Muchas veces nos olvidamos, todos tenemos necesidades, todos tenemos cuestiones en las cuales necesitamos la intervención de Dios, pero si nosotros realmente amamos a Dios, como dice en Juan, vamos a amar a nuestro prójimo y vamos a estar orando por las necesidades o por las demás personas. Por eso no tengamos oraciones egoísta. Dice en 2 Timoteo, ante todo, exhorto que hagan rogativas y oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y no está hablando de ser
intercesores de estar orando en favor de algo. En el principio de la comunicación diaria, como le decía el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sí, todos los días tenemos que comunicarnos con Dios. Si vos realmente amás a alguien, si para ir los que estamos casados, si queremos hablar con nuestra amada esposa, con nuestros hijos, queremos tener comunión con ellos, con Dios también, si realmente amás a Dios, vas a desear tener ese momento diario con Dios de buscarlo en forma continua, cada día, buscarle a Él. En Lucas capítulo 10, verso del 38 al 42, nos habla de las mujeres que estaban, en el material está mal, ese versículo dice Marcos 3:14, y es Lucas 10 del 38 al 42, si tienen el material ahí tienen que corregirlo, ¿sí? Habla de que estaba María y la hermana, ¿sí? Una estaba alocada arreglando las cosas y la otra estaba a los pies de Jesús escuchándolo, lo que él estaba enseñando. Muchas veces nosotros estamos en muchas actividades en la iglesia, en el grupo pequeño, con el trabajo, y nos perdemos de estar en comunión con Dios. ¿Es importante servir? Sí, es importante servir. Es importante estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor, con las personas y todo lo demás. ¿Es importante trabajar? Es importante. Pero es esencial que podamos pasar tiempo de calidad con nuestro Dios. Tiempo donde leemos su palabra, tiempo donde nos comunicamos con Él, tiempo donde lo escuchamos a Él. No solamente le pedimos, intercedemos, sino que lo escuchamos a Él. Por eso es importante pasar tiempo de calidad con nuestro Dios. Y la oración es esencial en ese tiempo de intimidad con Dios. El principio de una fe, de una provisión diaria de Dios, que ya algo lo vimos. El principio de dar y recibir perdón, ¿sí? En Mateo capítulo 6, 12 y 14 y 15, que lo estuvimos, que ya creo que lo leímos. Mateo, acá lo tengo. Mateo capítulo 6 al 12, y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Mateo 6, 14, 15, un poquito más adelante, dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros el Padre Celestial. Mas si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará las ofensas. Y ahí si queremos podemos ir a la historia del siervo y el rey, que la encontramos ahí, me perdí ahí donde dejé el versículo, que la encontramos en Mateo 18 del 23 al 35, habla del siervo malvado, dice que era un hombre que tenía mucha deuda, parece Argentina, me dice, cuando lo compartía con mis chicos, le digo, era un hombre que tenía mucha deuda como en la Argentina, así que no sabe cómo pagarla y toma un montón de deuda de acá y de allá y siempre terminamos refinanciando y con todo bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Pero era un hombre que tenía una deuda monstruosa, impagable, y el rey haciendo cuenta dijo, este muchacho me está debiendo plata, tráiganlo para acá. Y este hombre que le debía una cantidad que no podía pagarle, le rogó, se postró ante su rey y le dijo, por favor, yo te voy a pagar. Todo un verso que el rey sabía que no le iba a poder pagar, porque según algunos cálculos dicen que necesitaba como más de 500 años de trabajo diario para poder pagarle eso, o sea, más de una vida. Y el rey le dijo, bueno, le tocó en misericordia y le perdonó esa deuda. Acto seguido, este siervo sale, se encuentra con otro siervo que le debía 100 días de trabajo, 100 días de trabajo, y él también tomó la misma actitud que él, se postró, le dijo, te voy a pagar, por favor, aguantame, dame un tiempo, yo te voy a pagar, no sé si había banco, voy a sacar un préstamo, te voy a pagar, teneme paciencia. Y este dijo, no, a la cárcel, pagame todo lo que tenés. Y cuando los consiervos de él vieron esa actitud de falta de perdón, dice que le fueron entristecidos y le contaron al rey esta situación. Y el rey, dice la palabra de Dios, se enojó. No dijo que, bueno, que se brome el otro, ¿no? Se enojó porque él sí le perdonó una deuda que era abismal, y él que tenía esa pequeña creencia con el otro no le perdonó. Así dice que va a ser Dios con nosotros si nosotros nos perdonamos.
Él nos perdonó algo tremendo que era nuestro pecado, que nos llevaba a la muerte. Por eso nos pide a nosotros también que nosotros podamos perdonar a las demás personas. Así que tenemos que perdonar rápidamente. Efesios 4:26 nos recomienda que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Sí? Cuanto antes pueda solucionar alguna cuestión, más si es un matrimonio, cuanto antes pueda hacerlo, mejor. Así que, y otra cosa también, ¿cuántas veces debemos perdonar? Vamos a Pedro le dijo 70 veces 7, 490 veces. Perdona siempre. A eso le quiso decir a Jesucristo, a Pedro, siempre perdonemos. ¿Y quién es la víctima de la falta de perdón? Somos nosotros los que no liberamos ese perdón. Nos quedamos angustiados con esa carga acá, y que me hizo eso, y a veces nos quedamos mal, ¿no? Y la otra persona quizás le resbala, ni se calienta, total, no pasó nada. Y nosotros, por no liberar perdón, estamos siendo maldecidos nosotros, en primer lugar porque, como nos dice, si Dios nos perdonó tantas cosas, como nosotros no vamos a dar y dar perdón, ¿no? Así que yo te animo a que puedas perdonar como así como Dios nos perdonó a nosotros. Y ya para ir terminando los principios y ya entrando a los tipos de oración, que es cortito, no se preocupen, los principios de la liberación de las tentaciones, ¿sí? En ese momento, la oración también es el momento en cuando vos tenés alguna tentación, algo que te puede llevar a cometer un pecado. Dice que Dios no permitirá que la tentación sea mayor a lo que podamos soportar. Y cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir, nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. ¿Y cómo podemos resistir a la tentación? Pasando tiempo con la palabra de Dios, buscando en oración, cuando nos llegan esos pensamientos, como hablamos en lecciones anteriores, de tomar las decisiones por anticipado, que nos van a ayudar también al momento de no ser tentados. Y al principio del amén, ¿sí? Es preciso reconocer que Dios tiene la habilidad de poder responder nuestras oraciones. Es como si estuviéramos diciendo por adelantado, yo sé que vas a responder. Por eso cuando decimos amén, estamos diciendo eso, que así sea. Así es, ese asunto ya ha sido cerrado. Sigamos. Vamos con los tipos de oración. ¿Me están escuchando? ¿Sí? A mí me parece. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Buenísimo. Diferentes tipos de oraciones. La oración de fe. Voy a aclararte un poquito. Vamos a ver diferentes tipos de oraciones. No es que hay que son estancos, ¿no? Que esta oración es así, asado, sino que son formas en las cuales podemos ir hablando con Dios o encarando diferentes formas de orar. Una es la oración de fe, y la oración de fe funciona a través de las promesas de la palabra de Dios. ¿Sí? Tomamos un versículo, una promesa de la palabra de Dios y oramos eso. Por ejemplo, si vamos a Juan 3:16, le busco los textos, Juan 3:16. ¿Dónde está? Ahí está. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que yo le pido la salvación a mi Dios, que él me salve. Otra, lo encontramos más adelante en Hechos capítulo 16, verso 31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, esta es la promesa que muchas veces hablamos para nuestra familia, ¿sí? De decir que si creemos, Él va a salvar a nuestra casa. Oramos sobre este versículo. También podemos, sobre sanidad divina, en Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Después podemos seguir más adelante en Isaías 53:5, mas Él herido
volvemos al texto, por prosperidad también, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. También en Filipenses 4:13, que nos habla que todo, que es todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y vamos tomando pasajes, promesas de la palabra, y vamos orando en base a esas verdades que encontramos en la palabra de Dios. Después tenemos la oración de consagración o de dedicación. ¿Sí? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, no es una oración de petición, no es una oración donde simplemente le decimos algo, sino que es una oración donde le entregamos nuestra voluntad a Dios. Decimos, Señor, quiero servirte, quiero hacer esto para tu obra. Consagramos nuestra vida al uso exclusivo de Dios. Otro tipo de oración es la oración del acuerdo, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo con respecto a algo. Nos dice Mateo, vamos a Mateo capítulo 18, 19 y 20, dice, otra vez os digo que si dos de ustedes se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Por eso es tan importante la oración de acuerdo, porque es poderosa realmente la oración en acuerdo que podamos llegar a hacer. Y yo te desafío a que puedas orar en ese sentido, que puedas buscar de Dios, orar con otra persona, porque tiene poder. Por eso hablamos tantas veces, hablamos que es importante que nos pongamos de acuerdo en la oración y compartimos los motivos de oración, porque cuando compartimos los motivos de oración, Dios hace algo poderoso con nuestras vidas y a través de nuestra vida. Por eso es importante que que podamos compartir. Después tenemos otro tipo de oración, que es la oración en unanimidad, ¿sí? Cuando oramos todos como cuerpo de Cristo, oramos todos juntos, ¿no? La iglesia ora por algún motivo, por alguna situación particular, oramos todos juntos como congregación. Y esa oración tiene mucho poder. La iglesia, la primera iglesia en Hechos, nos habla que era una iglesia que estaba muchas veces en unidad y oraban en unidad en muchas oportunidades, y Dios hacía cosas tremendas a través de esa oración en unidad. Y yo te desafío a que a que podamos juntos como iglesia, cuando haya algún motivo de oración, podamos todos juntos poder orar y poder buscar de Dios con respecto a eso. Ahí se me desacomodó un poquito la cámara. A ver. Ahí. Ahí estamos más o menos. Perdón, se me desacomodó mi cámara. Bueno. Seguimos. Bueno. Otra de las formas de oración es la oración de entrega. Es una oración que hacemos para entregarle nuestras cargas. Muchas veces estamos preocupados, muchas veces estamos aquejados por cosas, y Dios, podemos entregarle nuestras cargas a Dios. Y yo te animo a que lo puedas hacer. Hay momentos en los cuales nos sentimos cargados, preocupados, momentos en los cuales sentimos que necesitamos que Dios haga algo especial, ¿no? Que nos liberes de algo. Por eso la oración de entrega es una oración donde depositamos en Dios lo que nos pesa en nuestro corazón. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo y díganle a Dios todo lo que necesitan, y denle gracias por todo. El primer paso que tenemos que hacer es arrepentirnos por la ansiedad y buscarle a nuestro Dios. Otra cosa importante es la oración de alabanza, ¿sí? Un momento donde podamos agradecerle a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, agradecerle porque Él es nuestro Dios, Él es soberano,
y él va a hacer todo. Acuérdense la historia de Pablo, que la encontramos, Pablo y Silas, en Hechos capítulo 16, del 22 al 12, al 26, perdón, del 22 al 26, ellos estaban presos y estaban en la prisión alabando y exaltando a Dios, y la gente lo escuchaba, y cuando ellos lo escucharon, Dios los liberó de esa situación, y el carcelero se estaba por matar, y ellos dijeron, no te mates, y bueno, ahí viene el versículo que decía que seas salvo tú y tu casa. La oración de confesión, y ya vamos cerrando con esto, que habla específicamente, más que nada, enfocada a nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Y nos habla de que tenemos que confesar nuestros pecados. Juan 1:9 nos habla de que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos ¿de qué? De toda maldad. Así que yo te desafío a que puedas orar y buscar de Dios. Él nos va a perdonar. Quizás nos cuesta muchas veces perdonar, nos cuesta muchas veces recibir también el perdón de parte de Dios, pero yo te animo a que puedas confesar tus pecados a Dios. Y lo último, ya para cerrar, y vamos terminando, la oración de intercesión, que es cuando nos ponemos en la brecha y oramos por otras personas, normalmente por aquellas personas que no conocen a Jesús, pero también podemos orar contra las fuerzas del mal, porque nos dice Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra las fuerzas de maldad. Así que en las regiones celestes, y ahí nos habla más adelante de tomar la armadura de Dios. Así que también podemos orar con la ayuda del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 26 nos salva, y de igual manera, te comparto el versículo, ya vamos cerrando. Me quedé sin cámara, así que cerramos. Romanos 8, 26, 27, ahí lo tenemos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, acá con mayúscula Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Muchas veces no sabemos cómo pedirle a Dios, no sabemos cómo orar a Dios, pero si le pedí, el Espíritu Santo sí va a estar orando. Por eso vos quizás cuando estás en ese momento de comunión le decís, Señor, mira, no sé cómo orar, cómo decir, cómo expresar esto, y Dios sabe lo que vos querés, lo que necesitamos. Dios conoce Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Por eso no te preocupes, abrí tu corazón a Dios y orá. Y quizás algunos de ustedes pueda llegar a tener el don de lenguas y poder hablar en lenguas inspiradas por el Espíritu Santo o dadas por el Espíritu Santo. Y eso es muy bueno. Igual como Pablo le recomendaba a los corintios que el don de lengua era de edificación personal. Dice, si alguien entra al lugar donde están reunidos y escucha que todos hablan en lengua y nadie entiende nada, ¿qué puede pasar, no? Van a pensar, están todos locos, pero es preferible por ahí hablar una palabra que la gente entiende, que pueda llegar a la salvación. Por eso por ahí en la iglesia no es recomendable el hablar en lengua, pero sí en tu lugar de intimidad puedas estar orando en lengua, si es que Dios te dio ese don a tu vida. Así que con eso estamos cerrando la clase de hoy. Que realmente podamos aplicar estos principios, que pueda transformar tu manera de tener tu tiempo de oración con Dios, que puedas transformar tu tiempo en el cual vos orás con Dios, que tu tiempo de oración sea un tiempo en el cual vos puedas compartir con Dios, en el cual vos puedas abrirle tu corazón y compartir todos estos principios que estuvimos hablando. Voy a ir haciendo un repasito rápido de los principios. Hablamos de
de no usar vanas repeticiones, de la oración privada. Oramos de colocar a Dios en primer lugar, de reconocer la paternidad, la grandeza de Dios, de que el reino también sea establecido, que también tiene que ver con la forma en que nosotros llevamos adelante nuestra vida, de conocer y aceptar y practicar la voluntad de Dios, el principio de esperar en Dios, el principio de pedir cosas específicas, de no tener la oración de oveja, ¿sí? Para nosotros, el principio de la comunicación diaria, de la provisión diaria, el principio de dar y recibir perdón, que es fundamental, el principio de liberar, de que Dios nos libere de la tentación, el principio del amén, y en algún momento puedas también aplicar los diferentes tipos de oración, dependiendo la circunstancia por ahí la que te toca atravesar, que lo puedas hacer. Y permitimos que podamos ir cerrando. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por el privilegio que tenemos como hijos tuyos de estar compartiendo este tiempo, de poder estar compartiendo esta clase acerca de la comunicación contigo. Gracias porque Jesús fue nuestro maestro con respecto a eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo nos pueda ayudar en el tiempo de oración, que podamos conocer tu voluntad, que podamos, Señor, entregarte nuestra vida, entregarte nuestras cargas, podamos perdonar y realmente poder recibir tu dirección en el tiempo de oración. Padre, que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean única y exclusivamente para ti, papá. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a mis hermanos, declaro sobre ellos que ellos son hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, hombres y mujeres que se comunican en forma diaria y constante con vos y vos a través de tu Espíritu Santo, le haces vivir cosas extraordinarias y sobrenaturales, porque así eres tú nuestro Dios, un Dios increíble, poderoso. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por tu tiempo y nos estamos encontrando